Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa en Tres Puntos cada noche para llevarles nuestras informaciones y nuestros temas cada uno de sus momentos, pero también con nuestros invitados especiales. Hoy tenemos un amigo, hoy tenemos un invitado especial para nosotros, que es también parte del programa, se llama el doctor José Eliseo Almanzar, que está con nosotros, donde vamos a tratar diferentes temas en la noche de hoy, temas que están en el día a día y temas que están en el tapete discutiéndose y con contradicciones, otros aprobando y otros desaprobando. Pero eso lo vamos a tratar en la noche de hoy con el doctor José Eliseo Almanzar. Pero para eso nos está acompañando Javier López. Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, José Eliseo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un programa con muchos comentarios y muchas preguntas. Bienvenidos. Gracias, Flavio, Javier, y a ustedes, nuestros amigos televidentes, a José Eliseo Almanzar, por siempre estar aquí acompañándonos para tratar esos temas de interés con las competencias que les caracterizan. Bueno, gracias a ustedes de nuevo por estar aquí en mi casa. Así es. Yo me he ausentado por unas cuantas semanas, pero bueno. Y no por falta de seguimiento. No, claro que no. Estuve aquejado de una fuerte gripe y además los compromisos, pero aquí estamos. Pero usted estaba en recuperación y ha bajado una cuanta libras que le quedan bien. O sea gracias. que a veces no todo es malo. No, gracias. Así es. José Eliseo, mire, ahora mismo hay una serie de discusiones, unas negativas, otras positivas, en cuanto a los deportados. El presidente de la República firmó un acuerdo de entendimiento no vinculante con los Estados Unidos para los deportados. Ese acuerdo ha traído muchas críticas, donde se habla si es constitucional, si es inconstitucional, si tenía que pasar por el Congreso, sí o no. Y en el día de hoy, el canciller de la República estuvo dando algunas aclaraciones, que ese acuerdo es un acuerdo prácticamente transitorio, que no es un tipo de acuerdo formal que deba ser pasado por el Congreso Nacional ni tampoco constitucional. Me gustaría escuchar su posición jurídica y también algunas posiciones quizás hasta personales si es necesario. Bueno, lo primero es que no se conoce qué fue lo que el presidente firmó. Secreto. No, el texto no está en ningún lado, por lo tanto no sabemos si realmente es como dicen que es, si es un tema, si es una carta, si es un tema, o sea, no sabemos. Se ha dicho supuestamente que un memorándum de entendimiento. Bueno, pero no sabemos a qué se compromete, y si se compromete o no, hasta cuándo, hasta dónde, quién lo va a pagar, bajo qué circunstancias, cuáles son las características. Entonces, este tipo de cosas no se manejan de esa manera. La Constitución y las leyes de la República Dominicana no prevén la firma de acuerdos no vinculantes. Eso no existe. Usted, si la República Dominicana firma un acuerdo, el acuerdo debe tramitarse por las vías que la ley y la Constitución establecen, y todos los acuerdos que firme la República Dominicana con un país extranjero son vinculantes. El derecho internacional es muy claro. Eso de acuerdo no vinculante, eso no existe, eso es un invento. Eso es para una manera de huir o subvertir o inaplicar, vamos a decir, lo que establecen las normas. Esto debió, obviamente, si le ponemos ese nombre, entonces no hay que hablar de esto con nadie, no hay que enseñarle eso a nadie, porque lo que debió haber dicho el canciller, el honorable ministro de Relaciones Exteriores, la respuesta debió haber sido publicar el documento. Eso se criticó porque tenía que publicar. Vamos a publicar el documento, vamos a ver qué fue lo que usted dijo que iba a hacer, aunque usted entienda que no es vinculante, porque ¿qué es un acuerdo no vinculante? Bueno, yo lo cumplo si quiero, pero todos los acuerdos usted lo cumple si quiere, porque usted lo firmó
ejerciendo su poder soberano. Entonces, todos los acuerdos, si es por el cumplimiento voluntario o no, la República Dominicana, voluntariamente, como país libre que es y soberano, ha suscrito todos los acuerdos de los cuales que son vinculantes. Y que han ido todos al Congreso. Y todos han ido al Congreso y todos han agotado el trámite. ¿Qué pasa? Que con esto no se quiere agotar el trámite. No sé por qué razón. Me imagino que es porque es un tema que no es popular. Probablemente las cosas no es tan suaves ni tan bonitas como se han pintado ahí. Porque vamos a ver una cosa. Los Estados Unidos, si no tuviesen un problema con el tratamiento de las personas que quieren sacar de su país o lo que están pidiendo asilo, porque tampoco se sabe si es a personas que están pidiendo asilo, si es a personas que están en trámite de deportación. ¿O qué tipo de delito han cometido? Sí, porque se dice que no tengan historial delictivo. Exacto. Pero historial delictivo, ¿dónde? ¿De qué? ¿Dónde? ¿Dónde? En su país de origen, en los Estados Unidos. Además, un acuerdo excluyente. Claro. Porque, aunque nosotros tenemos algunas aprensiones con los haitianos, saca a los haitianos del escenario. Eso no es cierto. Y eso aparente ser xenófobo a la vez. Bueno, lo que pasa es que hay que ver lo que pasó en las 72 horas anteriores a que se anunciara esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en las 72 horas anteriores? O durante las 72 horas anteriores. El gobierno dominicano declaró a la Guardia Republicana iraní como grupo hostil. Terrorista. Sí, correcto. Esa fue la antesala a la publicación de este acuerdo. Luego de eso, un tribunal en la Florida, y ahora se me ha ido el nombre. Ordenó la deportación. La deportación de un ciudadano haitiano. Ajá. O sea, en un tribunal de la Florida, el mismo día prácticamente que se anuncia este acuerdo, entonces dicen las autoridades que esa persona no, porque tiene impedimento de entrada. Y el juez no lo sabía, el que ordenó eso. El que ordenó, claro que sí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Porque ahora hay una sentencia de un tribunal norteamericano y no se sabe cómo se va a administrar ese acuerdo. ¿Quién es que dice a quién es que van a traer? ¿La República Dominicana o los Estados Unidos? El registro biométrico, por ejemplo, que se establece, que dice en el acuerdo, ¿quién es que lo va a manejar? ¿La República Dominicana o los Estados Unidos? ¿Por cuánto tiempo se va a poder quedar esa gente aquí? Dice que 30 días, Ajá. 15 días, Ajá. puede ser hasta una semana para que permanezca en el país. Claro. Y el acuerdo es de 15 a 30 personas mensuales. Ajá, pero ¿dónde dice eso? Lo dijo el canciller. Sí, pero él no lo ha publicado. Él no lo ha publicado. No se sabe si dice eso o no. No. 15 a 30 personas mensuales. ¿Y ustedes creen que Estados Unidos va a hacer un acuerdo bilateral para que les reciban a 30 personas mensuales? ¿Bajo qué condición? ¿Dónde se va a quedar esa gente? ¿En un centro de detención? ¿En un hotel? En un hotel, dice exacto. que puede ser un hotel. ¿Quién lo paga? ¿Quién lo va a pagar? Dice que los Estados Unidos. ¿Y cuál es la condición de esa persona? ¿Están arrestados? ¿Están privados de libertad? ¿Pueden salir del hotel? ¿Y si le pasa algo a una de esas personas? Es correcto. ¿Y si una de esas personas comete un crimen en República Dominicana? ¿Entiendes? O sea, es que hay demasiadas preguntas y demasiados huecos, cosas que no se, para la cual el ordenamiento jurídico no tiene respuesta. Porque si una persona que entró en esa condición aquí, en ese acuerdo, el ejemplo que acabo de dar, comete un crimen o es parte de una red criminal en República Dominicana, ¿cómo lo vamos a procesar? Y ese acuerdo que se dio ahí, el programa que se hizo, Escudo de las Américas. Escudo de las Américas, lo que se hizo fue prolongar más el acuerdo con más tiempo. Sí, claro. Porque eso fue que se ratificó para poder aterrizar naves norteamericanas en puertos y aeropuertos. Para la interdicción, para la intervención. Entonces, contra el narcotráfico, permanecer. La trata de personas. Y trata de personas. Ahora, eso no sería una apertura con esa extensión. Estoy especulando quizás, cualquier situación que se pueda dar con Cuba, tener todavía los aeropuertos de aquí hábiles para alguna situación que pueda darse una intervención a Cuba, de la forma que sea, tener habilitados estos puertos cercanos. Yo no me parece que ese sea el móvil, porque estos acuerdos de cooperación y de interdicción existen hace décadas. Lo que se han ido es renovando y ampliando. Ahora, con este tema de Venezuela, se usó el acuerdo en lo que tiene que ver con el narcotráfico. Recuerden que
era una narcodictadura. Y entonces, en nombre de esa cooperación contra el narcotráfico fue que se usaron las instalaciones físicas de aquí y se lanzaron las operaciones. Entonces, lo que se ha hecho es prolongar lo que estaba. Yo no entiendo que eso no tiene que ver con Cuba necesariamente, porque vamos a ver algo. ¿Cuál es el plan con Cuba? ¿Invadirla? No me parece que ese sea el plan. Administrarla así. Bueno, pero se necesitan tropas a pero veces. para administrarla, tú tienes que tener tropas en tierra Sí. o que los cubanos te lo permitan. Una de las dos. Entonces, si tú haces un acuerdo con el régimen que te permite administrar o intervenir de alguna manera, tú estás reconociendo la legitimidad del régimen. Porque un régimen no puede ser bueno para una cosa y malo para otra. Entonces, tú entiendes que eso es... Además, ¿quién es el líder de la oposición cubana? ¿Quién es el líder de la sociedad civil cubana? ¿Quién es el disidente? Los que están en Miami, que se fueron hace 60 años. No creo que... Son los que están dentro. No creo. Pasa lo mismo que pasa en Irán, por ejemplo. El plan de Israel consistía en colocar a Reza Pahlavi Sí. a conducir los destinos de Irán. Pero Reza Pahlavi no va a Irán desde el 1978, Que cuando salió, que tenía 12 años de edad. O sea, en Irán nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Ni los militares, ni ninguno de los estamentos de poder. Entonces, ¿a quién van a llevar? ¿Alguien del exilio cubano? Que tiene el mismo problema que Reza Pahlavi. Así es. Vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial para continuar con más de esta interesante entrevista con el doctor José Eliseo Almanzar. Vamos a publicidad. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de la entrevista, de las conversaciones, pero vamos a brindar con la calidad. Y que la calidad tiene su mérito y Rica es de lo que tiene ese mérito en la calidad porque la mantiene, la sostiene y la garantiza, siempre con un sello de garantía que significa la calidad de vida de Rica, una calidad inigualable, invariable, como un producto de siempre. Aquí tenemos el cóctel de néctares con todas las frutas frescas, pera, manzana, todas unidas en un solo envase para darle la calidad que usted se merece. Rica calidad de vida. Adelante, Javier. Dietético. José Es Eliseo, importante. hay algo que llama la atención sobre el acuerdo o el acuerdo que se ha firmado que no se conoce, y es que, de acuerdo al procedimiento, quienes firman la carta de ruta son los cónsules de República Dominicana. En este caso no se habla de nacionalidades, se habla de deportaciones. ¿Quién va a firmar una carta de ruta contra a un hondureño, un nicaragüense, un guatemalteco, un salvadoreño? ¿El Estado dominicano, el cónsul dominicano o las autoridades norteamericanas o las autoridades de donde es ese nacional? Pero es que esa persona va a entrar aquí, o esas personas van a entrar aquí sin ningún estatus. Exacto. ¿Entiendes? Ni político, ni... Una vez entren a República Dominicana, esas personas pueden, si están privados de libertad, pueden solicitar un habeas corpus y salir, porque es una prisión irregular. O sea, una privación de libertad sin haber violado ninguna ley en República Dominicana. Ajá. Incluso la Constitución Dominicana tiene lo que se llama el régimen de extranjería, que establece que los extranjeros en República Dominicana gozan de los mismos derechos fundamentales que los dominicanos. A excepción, obviamente, los derechos de ciudadanía, que son los de participación política, elegir, ser elegible, y ciertas cosas que le están vedadas. Pero en cuanto a derechos fundamentales, libertad de tránsito, libertad de expresión, libertad de asociación, de reunión, de trabajo y todas las otras libertades, los extranjeros son, sin importar su condición migratoria, tienen los mismos derechos que los dominicanos. Entonces, una persona que entre bajo ese estatus, que no se sabe cuál es, porque mira, tú has hecho una observación válida. Usted entra a la República Dominicana siendo dominicano con una carta de ruta cuando viene sin pasaporte. Que le otorga el cónsul dominicano. Si es extranjero, usted entra ¿cómo? Con un pasaporte válido de su país.
Entonces usted va a venir, a usted lo van a traer en un avión, en contra de su voluntad, detenido, porque usted está detenido en un país que está ejerciendo su derecho soberano a procesarlo. Lo están enviando a un tercer país con o sin su consentimiento, porque tampoco sabemos si esa gente va a venir voluntariamente. Se aprobaron eso. Si ellos autorizaron eso o no. A un tercer país que lo va a recibir, que no tiene ninguna obligación con usted. ¿Cómo usted entró ahí? Usted es un turista, usted es un extranjero transeúnte, usted va en camino a otro lado. Cuando haya, por ejemplo, que es uno de los casos que se presentan mucho en derecho migratorio, el principio de non-refoulement se llama, que es la no devolución en caliente. Están prohibidas la devolución en caliente por todos los convenios de la Organización Internacional para la Migración. Ya. Y si hay alguien pidiendo asilo porque viene de un país en guerra o con la condición, con su vida en peligro, usted no lo puede devolver a la condición que originó que él se fuera. Usted tiene que darle alojamiento e investigar si esa persona realmente está en peligro o no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la amenaza? La amenaza es Haití, realmente. Porque en todos los otros casos, los demás países de Latinoamérica, que es la migración que amenaza a los Estados Unidos, eso se puede resolver porque no hay problema. O sea, las situaciones de amenaza a la vida o a la integridad física son puntuales, no son de carácter general, a excepción de Haití. O sea, Haití sí es un estado en el cual hay amenazas serias. Hay riesgos, zona de Hay riesgo. riesgos. Entonces, Sí. incluso a la República Dominicana se le ha criticado porque las personas que vienen en situación irregular, los devuelven a la zona de peligro. Ahora, ninguna de esas personas, y en favor de República Dominicana, debo decir, que esas personas no han tramitado solicitudes de asilo. Si esas personas tramitan solicitudes de asilo, la República Dominicana está obligada a procesar esas solicitudes y a verlo caso por caso, y en los casos donde se determine que hay peligro para la integridad física o la vida, pues a otorgar el asilo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que aquí vienen en un camión, se suben, no piden nada, Sin no se registran en documentación. ningún lado, migración lo sube y lo Tal llevan vez y no después se saben lo devuelven. ni dónde llegaron. ¿No? Y como hay la facilidad para Sí. devolverse, porque ¿por qué se van tan fácil? Porque pueden entrar de nuevo. O sea, un haitiano que lo monta en un camión sabe que él va a volver. Sí, José sabe. Liceo, Sí. ante las Si es declaraciones- que llega a la frontera. Si es que llega. Sí. José Eso Liceo, es ante las real. declaraciones del canciller en el día de hoy, Roberto Álvarez, él decía que la República Dominicana no recibe presión de los Estados Unidos, pero que ¿por qué negarle una solicitud que los Estados Unidos hacen? Claro. Cuéntanos Mira, de esas declaraciones. En la nueva doctrina de seguridad regional de los Estados Unidos, que se publicó el año pasado, los Estados Unidos hacen una reclasificación de sus aliados en la región. Entonces establece los países, o sea, hay una denominación que se llama los Regional Champions, o sea, los campeones regionales, que son los países que cooperan totalmente con nuestra Que dicen agenda. todo, sí señor, Sí, claro, señor. ahí está. Un yes man. Entonces es como una especie de preescolar, los niños compitiendo por la estrellita. Sí. A ver cuál hizo la tarea ¿Cuál hizo la primero, tarea? Sí. cuál recogió primero. Entonces ahí tenemos a Salvador, Bukele, a Salvador. ahí tenemos a Javier Milei, Exacto. ahí tenemos. Entonces están todos compitiendo por ver a quién le pone la estrellita en la Sí, frente. sí. Está Tito Asfura en Honduras Sí. y así por el estilo. Entonces estamos todos compitiendo ahora y la República Dominicana obviamente no se queda atrás. Está compitiendo por su estrellita en la frente. Bueno, Pero todo el mundo quiere complacer a su majestad. Sí, porque Estados Unidos ahora tiene en su nueva doctrina de seguridad regional, el autor de esa parte, Marcos Rubio, dice que este es nuestro hemisferio, y aquí va a ser lo que nosotros digamos. Sí. ¿Entiendes? América es nuestra. Sí, esto es nuestro. Ahora, la nueva doctrina Trump. sí, claro, pero eso no es tan fácil, porque tú tienes gigantes regionales a los cuales tú no puedes doblegar Brasil, tan México. fácilmente. Tú tienes a Brasil y tienes a México, que se te han cuadrado y te han dicho, no, eso no es así. O sea, tú puedes hacerle eso a... Vemos a un Trump llegando a China a una reunión con Xi Jinping, presidente de la China, y hemos visto que
aunque realmente Trump impone sus reglas, sin embargo, con los asiáticos, él quiso en un momento doblegarlo con los aranceles y ha tenido que devolverse con los aranceles. Y China dijo, en uno de sus comentarios del presidente chino, de Xi Jinping, dijo, lo único que yo pido y exijo es que se respete lo que va a hacer el tema de Cuba. Y hizo un planteamiento muy definido de que mucho cuidado con las acciones que se van a tomar en Cuba, y eso después de todo el panorama que se había pintado, después que Xi Jinping habló, eso bajó bastante. Entonces, esa visita con el presidente chino tendría que ver con lo que sería el tema Cuba, tema Venezuela. ¿Por qué? Porque China tiene intereses en Cuba y tiene intereses en Venezuela. Intereses que no se han tocado. Que no se han tocado. O sea, porque en ninguna parte se habla de deshacer los negocios que hay, los negocios chinos que hay. Precisamente. Ahora, que no es el caso, por ejemplo, ya los chinos tomaron nota de lo que pasó en Panamá con el canal, con las empresas. Y con los muelles. Sí. Con las empresas donde buscaron una decisión del Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional el acuerdo, para sepultarlo. Y eso los chinos no están dispuestos No se lo comen. a tolerarlo de una manera muy pacífica. Ahora bien, China tiene su propia agenda y sus propios objetivos. El objetivo chino es Taiwán. Sí. Sí. Entonces, tienen esa ficha para jugar a cambio de Taiwán. Taiwán es en la idiosincrasia y en el plan vamos a decir, de desarrollo chino, Taiwán está incluida en el menú chino. Y Trump, de Estados Unidos, ha estado vendiéndole armas a Taiwán para que se defienda de China. Ahora bien, el conflicto de Irán ha demostrado que Estados Unidos está en una posición muy vulnerable desde el punto de vista militar. O sea, Estados Unidos ya a los chinos, por lo menos, no le da el miedo que le daba, que provocaba hace 10 años. Porque si no han podido con Irán, que está usando mucho armamento chino, por cierto, y mucha tecnología china, Sí, sí. si no han podido doblegar a Irán, mucho menos van a poder doblegar a un gigante como China. Y que ya el Pentágono empezó a tirar números. De 25.000 millones, ya en mes y medio va por 29.000 millones el gasto militar. Bueno, y más, porque la Universidad Brown, por ejemplo, ha hecho un estudio sobre cuánto le ha costado a los norteamericanos el conflicto. Así es. A nivel doméstico. Por eso el numerito lo está tirando el director financiero del Pentágono. Ya empezó a sacar Sí. numeritos y faltan más. Pero ahora cuando volvamos a la pausa vamos a hablar de eso. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Bien, continuando con nuestro programa en 3 puntos. Había una pregunta que teníamos en el aire, es precisamente el costo financiero que está recibiendo Estados Unidos por la guerra. De 25.000 millones, estamos pasando a 29.000, de acuerdo a lo que fue el director del Pentágono. Mira, hay muchas formas de medir eso. Eso dice el Pentágono. Ahora, la Universidad de Brown, cuando empezaba a desarrollarlo cuando nos fuimos a la pausa, ha estimado en $228 por hogar, por mes, lo que está costando hasta ahora La guerra de Irán. La inflación en Estados Unidos. Primero, venimos de un año donde el crecimiento de la economía se reestimó hacia la baja, 2025. Ya la economía norteamericana creció menos de 2% Sí. en 2025, en las últimas reestimaciones. La inflación de febrero fue de 2.4%. La de marzo, que el conflicto comienza el 28 de febrero, Sí. La de marzo, de 2.4 en febrero, la de marzo fue 3.3, la de abril fue 3.8. Cuando tú la sectorizas, la inflación, en energía, en el sector energía, la inflación fue de un 24%, La gasolina. de punto a punto, o sea, de marzo a marzo.
24%. Tú tienes ahí acumulado de inflación. La inflación bastante. Entonces, ¿qué pasa? Trump acaba de nombrar un nuevo jefe de la Reserva Federal. Ajá, y ya fue aprobado por el Congreso. Sí, ya fue ratificado, pero con la misión de que bajara los tipos de interés. Pero eso no va a ser posible, porque por la inflación, los bonos de Estados Unidos a 10 años y a 20 años están rozando el 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que la tasa de interés no va a bajar. No va a bajar porque para recibir dinero el gobierno está teniendo que pagar más porque los niveles de riesgo están subiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que viene ahora? Si ese conflicto no se resuelve en los próximos 30 días, es lo que estoy diciendo, estoy poniendo fechas fijas, en los próximos 30 días, los inventarios de petróleo, de reserva física de petróleo, van a comenzar a bajar. En el mundo. En Estados Unidos. Estados Unidos tiene ahora mismo unos 370 millones de barriles de reserva, pero está perdiendo 2 millones de barriles diarios de la reserva para poder mantener el petróleo a los precios que está. El nivel de reserva de ahora es el mismo que el del 1986. El nivel de reserva. O sea, es el mismo que hace 40 años. La capacidad total de reserva son alrededor de 600 millones de barriles. Y estamos ya en 300 y pico. En agosto, de aquí a agosto, vamos a llegar a los niveles de reserva que había en la administración Reagan en 1983. O sea, en 5 semanas, en 8 semanas, se pierden 3 años de reserva a la velocidad que va. Entonces, ¿qué pasa? China, ¿por qué Trump está en China? China tiene 1.400 millones de barriles de reserva, de barriles de petróleo de reserva. Los chinos han aumentado sus reservas de petróleo desde marzo del año pasado a marzo de este año en un 29%. Pero Trump estaba ofreciendo el petróleo de Alaska a China. Sí, lo que pasa es que tú tienes que bombearlo y sacarlo el petróleo. Una cosa es que tú tengas reservas brutas sin explotar y otra cosa son reservas estratégicas, que ya tú lo bombeaste y lo tienes en tanque. Ahora, ¿qué pasa si el conflicto no se resuelve de aquí a agosto, septiembre? Entonces viene un choque en la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque una de las funciones de esos tanques de reserva es presurizar el sistema de tubería. Para que no se engrosen. Exacto, para que fluya a las refinerías. Sí. O sea, un tanque lleno, sí, presiona hacia abajo, más lo que se bombea, mantiene el petróleo fluyendo. Sí. Si el peso del petróleo que está almacenado baja y no presuriza la tubería, el volumen que llega a la refinería disminuye y entonces comienzan a escasear los terminados. O sea, el diésel, la gasolina, nafta, el combustible de avión. Entonces ahí tú tienes un problema de abastecimiento que puede golpear a los Estados Unidos. Porque Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo, pero es el principal consumidor también. Sí. Estados Unidos ahora mismo está consumiendo más de 20 millones de barriles de petróleo al día. China consume 14 millones de petróleo al día. Y China genera más electricidad que Estados Unidos y la Unión Europea juntos. Porque tienen la eólica y tienen también la fotovoltaica. Tienen la matriz más diversificada. Sí, claro. Europa es la primera que va a sufrir porque no tiene almacenamiento. La reserva más grande de petróleo del mundo la tiene China, Japón y Estados Unidos. Japón la tiene porque Japón no tiene recursos naturales. Japón no tiene acceso a nada. Japón es una isla grande. Sí, y tiene que tener reservas estratégicas de todo. China porque es la fábrica del mundo. Y necesita tener petróleo. Y Estados Unidos porque es uno de los productores principales de petróleo del mundo. Entonces, Europa no tiene reserva de petróleo. Donde primero se va a terminar el combustible de aviación es en Europa. O sea que de hecho ya lo que le quedan son un par de semanas de combustible de aviación a la mayoría de los países europeos. Pero por ejemplo la India, Pakistán, esos países, Bangladesh, esos países van a Filipinas, que son países que tienen cientos de millones de habitantes, esos países van a sufrir
escasez, porque no tienen reservas. Ahora, José Liceo, ¿qué tú opinas que va a ser la solución al conflicto del Medio Oriente? Bueno, es compleja porque mira lo que pasa ahora. Los israelíes, que son parte de este conflicto, no están sentados en la mesa de negociación, donde se está discutiendo entre Estados Unidos e Irán. Entonces, Israel marcó una línea roja este fin de semana. Netanyahu dio una entrevista en la CBS y dice Netanyahu que Israel va a comenzar a volverse menos dependiente de la ayuda militar de los Estados Unidos. Miren en qué momento dice eso. ¿Por qué? Porque Israel teme que Estados Unidos haga un acuerdo que no cumpla con los objetivos israelíes. Israel no puede en la doctrina israelí, la doctrina de defensa, que es la doctrina Begin, en honor a Menachem Begin, que es la doctrina del ataque preventivo, de neutralizar las amenazas antes de que se materialicen. Ellos identifican una amenaza en un sitio y van y la neutralizan. El programa nuclear iraní es una amenaza para Israel, existencial. Así lo ven ellos. Irán tiene ahora mismo 500 kilogramos de uranio enriquecido. Que bueno, que sí, que si lo desbaratamos, que está escondido ahí, pero lo tiene. Y no han podido sacarlo. Estados Unidos organizó una operación para ir a robarse el uranio, porque se dijo que fue a rescatar a un piloto que nadie sabe quién es. Sí. Nadie ha visto una foto, el nombre no se ha publicado. No se sabe ni siquiera dónde estaba asignado el famoso piloto que rescataron. Pero fue a ver cómo podían, sí. No. Fue ellos entraron. Lo que pasa es que no pudieron salir. Sí. Y tuvieron que destruir los aviones, la pista. Fue un desastre. Sí. Un desastre esa operación. Y fue a intentar extraer parte del uranio. Los israelíes ven ese uranio como una amenaza. Una amenaza porque ese uranio es suficiente para producir 20 o 25 armas nucleares. Sí. Con 2, Israel lo borran del mapa. Y ahí hay para producir entre 15 y 25 armas nucleares. Pero también hay otra amenaza de la cual nadie está hablando, que es el plutonio. Sí. El plutonio es el residuo de la combustión nuclear. Hay 2.000 kilogramos de plutonio en Irán, que los rusos debieron retirar, porque los rusos son los que operan la planta nuclear. Sí, correcto. Ese residuo, los rusos se comprometieron a llevárselo del año 2005, pero nunca se lo han llevado, lo han dejado ahí. Para que ustedes tengan una idea, las 2 bombas atómicas que se han lanzado en el mundo, Hiroshima y Nagasaki, una se llamaba Little Boy y otra Fat Man. Fat Man, que fue la de Nagasaki, el hombre gordo en español, era una bomba de plutonio. Del mismo material del cual hay 2.000 kilogramos. Más que la otra. Sí, 4 veces más que... El modelaje mayor. Sí. Que puede ser enriquecido a llevarlo al número 239, que es el grado de armas. Sí. Con eso tú haces más de 100 armas nucleares, con lo que hay ahí. Entonces, Israel ve eso como una amenaza existencial y no va a permitir que Estados Unidos haga ningún acuerdo donde ese material se quede en Irán. La tasa de retorno de este conflicto de los Estados Unidos, que siempre se dice que es a cambio de, ¿se ve o no en la realidad? Pero esa pregunta él la vas a contestar después que vayamos a la pausa comercial y regresemos. Vamos arriba. Bien, ya entrando en la última pausa de este bloque, vamos a tener a todos nuestros amigos televidentes, darles ese recordatorio que se integran en este momento. Estamos al doctor José Liceo Almanzar con nosotros en la noche de hoy. Adelante, Guillermo, con tu pregunta. Ante estos conflictos por parte de los Estados Unidos a diferentes países, siempre se dice que a cambio de y que los Estados Unidos pues invierte cuantiosas sumas de dinero para luego tener una tasa de retorno. Ante esta escalada bélica del presidente Trump, ¿se puede ver que esto se pueda visualizar con una tasa de retorno
ante estos conflictos en los diferentes países del mundo? ¿O le estaría saliendo mal a salga el chivo? Bueno, ahora mismo, Como se dice popularmente. ahora mismo yo no veo, no se ha visto cuál es cuál podría ser el beneficio. Se dice que, bueno, que era para salvar el esquema petrodólar, pero la realidad es que antes de esos ataques el estrecho de Hormuz estaba abierto y todos esos países estaban vendiendo petróleo en Occidente, estaban transando en dólares, de hecho, en condiciones muy ventajosas para los Estados Unidos en algunos casos, como el caso iraquí. En el caso de Irak, todos los ingresos que produce el petróleo pasan por un sistema que Estados Unidos es que lo controla o lo monitoriza, porque todo pasa por bancos norteamericanos. De hecho, todos los movimientos financieros regionales de Dubái, de Qatar, es a través de bancos norteamericanos. Los data centers de muchísimos bancos norteamericanos están en esa región, están ubicados físicamente ahí, porque la energía es barata, no se paga impuestos, y pues, para tú poner un data center, lo que tú tienes que tener es energía. O sea, y ahí es barata y abundante. Entonces, en esos países producían dólares que invertían en Estados Unidos, porque ahí no hay nada. Señores, esos son pedazos de arena con una planta desalinizadora para que haya agua y la gente viva, y mucho dinero. Ahí no hay no hay nada que comprar, no hay nada que invertir. Todo eso estaba en Estados Unidos. Entonces, yo realmente no veo cuál es el beneficio. Incluso Estados Unidos ha perdido mucho liderazgo regional, porque las alianzas estaban hechas en función de que tú me podías proteger del enemigo que hemos identificado, que es Irán, pero tú ahora no me puedes proteger. Además de que hay una, vamos a decir, una doble moral filosófica, porque supuestamente tú dices, bueno, pero que en Irán no es una democracia, pero Arabia Saudita tampoco, ni Qatar, ni Dubái, son monarquías. Son monarquías. En Arabia Saudita, por lo menos en Irán, el 2% de la población es cristiana. En Arabia Saudita tú sacas una Biblia y te arranca la cabeza. Es así como son. En Qatar una mujer no puede manejar un carro. Son fundamentalistas totales. Ahora, José Eliseo, tú hablas del programa iraní nuclear que está prohibido por decreto la confección o la fabricación de armas nucleares. Ha sido y fue el programa nuclear más supervisado por la por la Organización Mundial de Energía Atómica, supervisado, seguido y todo lo demás. ¿Y el israelí? ¿Quién lo supervisa? Bueno, el último presidente que intentó supervisarlo frontalmente asumir una posición pro supervisión fue John F. Kennedy en Estados Unidos. Y todos sabemos lo que le pasó, lamentablemente. Y luego, a partir de ahí, nadie se ha interesado en supervisar el programa nuclear israelí. Pero hay que decir también que en la administración del presidente Obama se logró un acuerdo nuclear con Irán. Se logró. Y se logró sacar de Irán el 95% del uranio que tenían hasta ese momento. O sea, el acuerdo estaba funcionando. A cambio de eso, Estados Unidos le devolvió el dinero que tenía propiedad de los iraníes, se lo devolvió. O sea, había un acuerdo que funcionaba. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora, Estados Unidos ya no tiene dinero iraní. O sea, porque Obama se lo devolvió. El principal tenedor de dinero iraní es China. China tiene el 33% de los activos iraníes que hay congelados en el mundo, de los 120 mil millones que hay. China tiene 40 mil. Entonces, los chinos lo usan como depósito de seguridad. O sea, yo lo que no te puedo es dar dólares, pero yo te puedo dar yuanes, que es mi moneda. Yo te puedo dar armas, yo te puedo dar de todo. Y ese es el intercambio que se ha dado ahí. Por eso Irán tiene armamento que Estados Unidos no sabe que los tiene, como satélites militares. Por ejemplo, Irán no funciona con Google, con ninguno de los, con GPS. Ellos tienen su propio sistema de posicionamiento y de procesamiento de imagen que se llama Beidou, que es chino.
Los chinos se lo han facilitado para identificar los objetivos de las bases. José Liceo. Tú vas a pasar a una nacional Sí, rápidamente. El real, que es la moneda iraní, con lo que ha sido el bloqueo y el impedimento, le ha afectado mucho a la economía de Irán. Pero también la economía norteamericana, con el gasto militar que está teniendo, también se está viendo afectada. Eso es una situación bastante económica, ¿no? Porque se entendía que la guerra iba a ser corta. Sin embargo, se ha pasado de su límite. Va a haber una necesidad de abrir el canal, aunque sea con acuerdos. Sí, claro, en algún punto eso habrá que destrabarlo. Ahora, el asunto es que todos los estimados que se hicieron se han quedado cortos con relación a Irán. El último estimado dice que en caso de cerrar totalmente el tráfico por el Estrecho de Hormuz, que no está cerrado totalmente. No. Hay su gracia. Claro, hay barcos, los barcos iraníes, hay unas rutas por donde pueden salir. Sí. Que a menos de 300 millas de la costa de India y Pakistán, Estados Unidos no puede incautarlos, porque son aguas territoriales ya de esos dos países. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, se decía, Irán no aguanta 2 semanas. Ahora los estimados más conservadores dicen que aguanta entre 3 y 4 meses. Yo le dije ahorita a ustedes, ¿estamos en qué mes? En mayo. 4 meses, es septiembre, es el mes donde todas las refinerías americanas comienzan a perder presión y comienzan a provocar una escasez de productos terminados. Así es. Sin contar la inflación en los alimentos. José Liceo, hay dos temas finalmente que me gustaría ya a nivel local que lo abordáramos. Primero es un tema, a ver si el señor director nos ayuda con un video que tenemos por ahí, de los conflictos que se dan en la Policía Nacional con el Ministerio Público, donde se supone en teoría, en la ley, que el Ministerio Público o que la Policía Nacional es auxiliar del Ministerio Público. Sin embargo, en la práctica, con algunos analfabetos funcionales que le permiten accionar, es lo contrario. Vamos a ver si nos dan audio, por favor. Actuaciones con actitud desafiante y de espalda al Ministerio Público. Todo lo que usted hace aquí tiene que pasar por la fiscalía, porque la fiscalía es directo. No, usted lo puede llevar. Es que va para la DGC. Claro, atento a usted, porque la fiscalía. No, ninguna ley. A mí me pagan para yo garantizar el derecho de cada ciudadano. Es lo que estoy haciendo. Y hago un llamado público a toda persona que se sienta que esté abusada o una acción arbitraria de la policía, sea física, verbal o psicológica o de material, que venga aquí a la fiscalía, porque yo sé cuáles son mis funciones y sé canalizar medidas de coerción y demás. Las diferencias de criterio mantienen en incertidumbre a ciudadanos de la demarcación. El fiscal no hace la carta que no va a entregar y el coronel agarra y se lo lleva para mí. A él no le importa si está legal, si no está legal. Porque si esos motores se lo llevan directamente y sin tener el aval de la fiscalía, y se desaparece. Mire, ese es el coronel Héctor Carmona de Villaduarte y el señor fiscal también que aparece ahí en ese conflicto. ¿Cuál es la opinión de José Liceo Almanzar ante esta situación? Que no solamente se ve ahí, en muchos destacamentos se ve esa situación. Bueno, es una violación clara a todas las normas del Estado de Derecho. La policía es un cuerpo auxiliar del Ministerio Público y de la justicia. La policía no puede incautar, no puede, o sea, hay atribuciones que la policía aquí se toma, actuando al margen de lo que de la norma, que la gente la asimila como prácticas normales. Dentro del mismo cuerpo uniformado de la policía, se entiende que ellos pueden hacer todo eso y no respetan a la autoridad. El problema con eso es que al final de cuentas, quien sufre es el ciudadano. Así es. El ciudadano que se ve atropellado por la autoridad que debe cuidarlo y protegerlo. Es una paradoja. Y con esa pugna que hay ahí con el Ministerio Público, imagínense ustedes cómo está eso, manga por hombro. Si la policía, imagínense ustedes que la policía atrapa un ladrón o un cuerpo de delito en ese pleito con el Ministerio Público, las cosas se desaparecen. O sea,
no hay una coordinación, un combate al crimen. En la joyería de Santiago del Oro no parece y hay un lío. No, aquí. No, la Cristo Rey. El Cristo Rey, sí. perdón. Señores, ese es un caso que a mí me sorprendió mucho cuando yo vi la cantidad de dinero en inventario que tenía una joyería En Cristo Rey. de Cristo Rey. Y la persona víctima del atraco, ¿no? El dueño de la joyería, diciendo que no, que yo tenía tantos millones en oro ahí. Yo, pero ¿qué es esto? ¿Y de dónde se...? En un barrio. Y ahí se mueve tanto dinero En un para tener barrio. ese inventario. Así es. Bueno, José Liceo, dándote la gracia como siempre, por estar con nosotros aquí, A ustedes por la compartiendo invitación. estos conocimientos jurídicos, económicos y también de manera personal tus opiniones que tienen mucho Nos peso. faltó el análisis de la encuesta de Diario Libre. Y nos faltó el Consejo Nacional de la Es que el Magistratura. programa de Maduro una hora. Sí. Así es. Pero vamos a dejar abiertos los temas. A ustedes solo resta decirles pásenla bien. Buenas noches. Feliz.